pentecostal. Quizás el sistema escatológico más conocido sea el dispensacionalismo. Sin embargo, quizás resultaría interesante saber que muchos dentro de círculos pentecostales no necesariamente son dispensacionalistas. En estudios recientes, por ejemplo, en las Asambleas de Dios, se comprobó que aunque en Estados Unidos, ¿verdad? Se comprobó que aunque el 70%, el 70 y el 90% de los pastores adoptan una postura premilenialista, no todos. Y de hecho un número cada vez más creciente de pastores han ido distanciándose un poco del dispensacionalismo para ir adoptando la postura premilenarista histórica. Y esto quizás sea un dato novedoso para algunos. Así que este día vamos a tener el privilegio de escuchar al pastor Huerta, pero antes de darle el tiempo, vamos a tener una oración para iniciar como es debido a nuestra reunión. Le pido que ahí donde usted se encuentre pueda inclinar su rostro para dar gracias y encomendar al Señor esta clase. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad que nos concede de reunirnos, Señor, con todos nuestros hermanos de los diferentes países de Latinoamérica. Gracias por la vida de cada uno de ellos y gracias sobremanera por la vida del pastor Marco Huerta, quien en esta noche, Señor, compartirá con nosotros esta clase sobre este sistema escatológico. Ayúdanos, Señor, a poder aplicar lo que aprendamos, Señor, y crecer en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, damos a ti por esto, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, entonces, hermanos, como dije, tenemos al pastor Huerta ya listo para compartir con nosotros la clase de esta noche, así que le doy el tiempo a él. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Pastor Fernando, por esta linda oportunidad que me da de poder compartir con mis hermanos y hermanas en esta linda iniciativa, un diplomado en temas escatológicos que creo que nos ayuda para poder tener un marco mucho más amplio de lo que tiene que ver con los eventos que ya están sucediendo con mayor o menor intensidad de acuerdo al rincón o a la plataforma teológica que los mires. Si hay algo que tenemos que reconocer de que estamos en los últimos tiempos y la intensidad de ellos dependerá, bueno, de si cuál de las clásicas posturas de alguna manera interpretan tu lectura y tu saber teológico y bíblico. Quiero un poquito hablar sobre mi persona para que me conozcan un poco. Mi nombre es Marco Huerta, yo soy del sur de Chile, a unas 7 horas de la capital hacia el sur. Soy un sureño del sur de Chile y llego acá en los Estados Unidos unos par de años. Vine por asuntos de estudio. Estuve estudiando en mi programa de maestría, después finalicé un programa doctoral y cuando estaba finalizando, ya estaba en la tesis de mi programa doctoral, conocí a una bella mexicana y como dice la Biblia, de que el amor es más fuerte que el Seol, y bueno, el amor me venció, me ganó el amor y todos los planes que yo tenía de regresar a Chile para trabajar, tanto en el ministerio como a nivel secular, todo eso cambió y me quedé aquí en los Estados Unidos y con Erika hemos formado una familia comprometida con el servicio al Señor. Tenemos 3 hijos y bueno, Dios ha sido muy idóneo con nuestras vidas y nuestros proyectos. Yo soy ministro, soy pastor de la Iglesia de Dios y trabajo mayormente en el campo académico, en el campo de la educación. Soy pastor y también colaborador pastoral y trabajo en la formación de ministros, en la revitalización de las iglesias locales y en todo proyecto. Y aparte de eso, trabajo en varias facultades en el campo de idiomas bíblicos, en el campo de la filosofía y de la propia investigación bíblica también. Mi especialidad es el Nuevo Testamento. También enseño griego en la Facultad Presbiteriana. Y en la Facultad Valdense de Roma también soy profesor visitante en el campo de
de la teología de la misión o de la reflexión teológica de la misión de los primeros 3 siglos. Soy una persona muy amante de la amistad, de la conversación. Si hay algo que puede quitarme el deseo de leer un libro, es una buena conversación. Me gusta mucho dialogar, conocer personas. Siempre me considero un hermano menor con el deseo de poder conocer y de poder bendecir y estar siempre a la disposición de los hermanos y las hermanas que quizás quieren profundizar y dialogar y dar a conocer inquietudes y formas de entender el texto bíblico que en ese campo son muy variadas. Este tema es un tema muy bueno, ya que estamos en un tiempo muy de mucha sensibilidad, de mucha vulnerabilidad en todas las áreas, no solamente la preocupación por el devenir del mundo o el devenir de las edades es una preocupación solo religiosa. Solamente la escatología musulmana o la escatología hinduista o el pensamiento de Confucio en cuanto a la muerte de las edades, sea eso un tema propio de las religiones. No, en este momento la preocupación por el devenir, por el desarrollo y la finalización de los tiempos es una preocupación multidisciplinaria. Ya en el campo de la filosofía, que es otro campo que yo también trabajo, ya se habla también de términos como nuevo orden mundial, como una deconstrucción del saber presente, una nueva antropología o también del transhumanismo. Bueno, términos que antiguamente solamente se escuchaban en las películas, en la ciencia ficción. Hoy la ficción ya no es así, ya hay una realidad, ya hay una preocupación presente, donde el mundo intelectual trata de poder imaginar lo que nos viene. Incluso también la ciencia habla de que el tiempo que se nos viene es muy difícil, las probabilidades de poder extendernos un milenio más son casi imposibles, y bueno, a ese nivel son las preocupaciones y lo que se refleja en el mundo presente. Por eso que yo elegí una foto en mi presentación donde hay un reloj que se está prácticamente desintegrando, como si fuera una arena, la arena del mar, y se desintegra, porque así está pasando. Elijo esta imagen porque es muy metafórica, porque representa justamente que se deshace los tiempos, se está destruyendo el tiempo. El mes pasado tuve un debate aquí en la comunidad con algunas personas que hablábamos un poquito sobre la nueva construcción de la moral presente. Y una de las preguntas que yo le hacía a las personas que estaban en la otra parte del diálogo, de que si ellos podrían hacer un bosquejo o podrían imaginar y compartir lo imaginado de cómo ellos ven el futuro, la sociedad presente. Y ellos mismos decían, somos incapaces de ver lo que viene. Somos incapaces de poder medir la deconstrucción que se está dando en el tiempo presente. Somos incapaces de poder evaluar qué tanto va a ser el vacío o el nivel de destrucción de todas las tradiciones que estamos afirmando hoy y qué nos viene para el momento futuro. Y bueno, digo esto como una forma de introducir al tema para entender que la preocupación escatológica ya no es un tema propio del saber religioso. La preocupación escatológica es una preocupación multidisciplinaria, y uso el término sistemático escatología porque ya es un término acuñado en varias ciencias. Está la escatología económica, está la escatología filosófica, está la escatología constructivista, y bueno, es un término ya apoderado, porque hay una preocupación, y bien lo decía el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, los días son malos.
Hay una cita de Justino cuando escribe a Trifón. Él escribe en tono casi de preocupación, y en su diálogo con Trifón, Justino señala Judicium nostri convutidae, dice, estoy sumamente convencido. Y dice una primera doctrina que la afirma, ¿no? Futurae resurrectae, el futuro de la resurrección, mortuorum, de los muertos. Y después más adelante señala, dice, notri convirtectae, et escalonate mille. Y cuando dice, también estoy convencido de que todo esto nos llevará a un tiempo de justicia, porque habla de la palabra, por ejemplo, la palabra justalia, la palabra paz, pax, y habla, por ejemplo, del evento del milenio. En esa misma conversación, él trata de entender de que todos los eventos son menores ante el evento del milenio. Por lo tanto, Justino señala de que el pensamiento teológico, él, en ese diálogo a Trifón, él trata de insistir que todos los eruditos de su tiempo tienen que reflexionar solamente el evento del milenio, porque estamos pasando momentos difíciles, hay una tragedia, hay problemas en el mundo presente, Roma y todo lo que significa la antigua Europa está pasando crisis, y para que lleguemos a una verdadera paz y una conciliación y amor, tenemos que llegar al milenio. Y ellos ven el milenio como una reivindicación del reino de Dios. Y parto con esto porque el premilenialismo histórico, si hay un evento que enfatiza profundamente como trascendente, es justamente el evento del milenio. Por ejemplo, este año, por ejemplo, fui a Roma a hacer un trabajo de investigación. Me tocó trabajar en los Domus Ecclesia, en las iglesias más antiguas de Roma. Estuvimos en el sur de España, fui a presentar mi libro y después tuve que ir a trabajar a Roma para las investigaciones de los Domus Ecclesia. Especialmente en la capilla Presencia, y también en la capilla de otra mártir de la iglesia cristiana, se me fue el nombre, pero la primera capilla, la capilla Presencia, y de Santa Priscila, en esas dos capillas encontraron el mural más antiguo, uno de los murales más antiguos de la iglesia cristiana, que data del siglo III. Y en ese mural, que prácticamente es como la parte de arriba, tengo la foto, donde le saqué la foto, pero después le voy a mandar el PowerPoint, pero en la parte del arco está completamente la imagen. Y la imagen que tú ves es la imagen del milenio. La imagen del milenio. Representando que la iglesia de mediados del siglo II, siglo III, y parte del, mediados del siglo II, fines del siglo II y parte del siglo III, había un énfasis muy profundo en el tema del milenio. Uno, porque el escenario que les había tocado vivir era un escenario completamente hostil, injusto, un escenario sumamente violento, desde Nerón hasta Juliano, escenarios sumamente difíciles, donde Roma perseguía a los cristianos, y cuando había cierta tolerancia, Roma trataba de resucitar el culto antiguo, el culto pagano antiguo, y en esa intoxicada realidad y difícil realidad, justamente aparece la iglesia cristiana con esta predicación sumamente profunda, hablando sobre el quiliasmo en griego. Y la palabra quiliasmo significa 1000 años, o la palabra milenio. En la palabra quiliasmo
lo que señalaban ellos, la necesidad de predicarlo. Por eso de que el quiliasmo aparece más como una interpretación de los sufrimientos presentes y la reivindicación de la paz y la justicia a través del milenio. No había otra forma de pensar el contexto. Había sufrimiento, había crisis, por lo tanto no querían enredarse en algunas interpretaciones menores como voz del Cordero o los detalles del bima de Cristo, que es un tema muy importante en el escrito de Pablo y es la piedra en el zapato del premilenialismo histórico, hay que reconocerlo. Pero aún así, la reflexión era no quedarse en los temas menores porque estamos sufriendo en el presente las crisis, el hostigamiento de Roma, la intolerancia de la sociedad romana, el sufrimiento. Hay un sufrimiento notable, por eso de que ellos en ese tiempo, mediado del siglo II y parte del siglo III, empiezan una reflexión muy profunda y le llaman la predicación del quiliasmo, hermenáticos quiliasmo, la interpretación de quiliasmo, o la imilae milenate, la homilía del milenio, tanto en la tradición en latín como en griego, afirmando ellos la necesidad de asentarlo. Digo esto porque, si bien es cierto, el quiliasmo no era una doctrina tan así, sino que era una forma de interpretar lo venidero y pertenecía más a la reflexión pastoral, a la necesidad pastoral. Digo que no era una doctrina porque habían otras comunidades que no aceptaban esta forma de mirar el quiliasmo. No entendían, no tenían una estructura escatológica madura, por lo tanto, como no entendían, no aceptaban muchas veces el tema del quiliasmo. Pero en otras comunidades sí las aceptaban, señalando que lo que estamos esperando es la venida del Señor, el regreso de Cristo y la inauguración del milenio. Y en eso se resumía, especialmente en los escritos de Papia, unos escritos muy bellos que tuve el privilegio de leer, las copias de las copias, ¿no? Ovidaes Millennius, en latín, que habla sobre predicar el milenio, la necesidad de predicar, que todos los eventos son menores, ya estamos sufriendo. Por lo tanto, lo que nos espera es esta reivindicación de Cristo que viene como emperatore, decían ellos, como el emperador. Claro, interesante, porque las pinturas del siglo II al siglo III antes de Constantino, todas esas pinturas son muy cristocéntricas y aparece Cristo como un emperador, el emperatore, que trae el milenio. Entonces, era una forma muy clásica, muy erudita y muy general de interpretar los últimos tiempos. Recuerden de que ellos trataban de sacudirse de aquella escatología judía, que era una escatología de muchos niveles y eslabones y premios por aquí, premios por allá, un bosquejo bastante complejo, y ellos querían decir, no, todo esto es así. Interpretaban las palabras de Jesús como vienen tiempos difíciles, pero aparecerá el siervo sufriente, una mirada a Isaías, ¿verdad? Y vendrá Cristo a inaugurar el milenio. Por lo tanto, todo lo que ellos estaban viviendo lo interpretaban ya como una tribulación. Claro, porque hay un bosquejo que le tenía aquí preparado, donde habla de que si hacemos una línea de tiempo, para ellos era esto, especialmente en el escrito de Papia, o Milaes Millennium, era un bosquejo muy sencillo, donde la primera venida de Cristo, Él viene y resucita de entre los muertos. Y a partir de su resurrección comienza los últimos tiempos. Por eso de que los apóstoles predicaban que en su tiempo vendría el Señor, ¿no? Porque ellos interpretaban que en su tiempo era un tiempo de tribulación, era el tiempo entre la maldad, ¿no? Entre los lobos, ¿no? Por lo tanto, en ese tiempo ellos lo interpretaban
como los últimos tiempos, y para ellos estaban convencidos de que Cristo venía en su tiempo. Pablo dijo, no todos dormiremos, ¿eh? y en su tiempo. La venida del Señor. Ahora, evidentemente, el quiliasmo se desarrolla a mediados del siglo II con esta reflexión, y fue así porque estaban en medio de una persecución agresiva, una persecución encarnizada, y eso los llevó a reflexionar que el evento que sigue no son eventos menores y escalas por allí, sino que es un evento radical. Cristo viene a inaugurar su milenio. Por lo tanto, el bosquejo es la muerte y resurrección de Jesús y tiempo de tribulación que va en su intensidad aumentando, y entre más que se acerca a la venida del Señor, más es insostenible. Viene de una media tolerancia y se empieza a sumar, y aquí viene cuando la tribulación está en su mayor nivel de dolor, de sufrimiento. Cristo viene y es recibido en el aire para inaugurar el tiempo del milenio. Ahora, hay una expresión de Juan en su carta. Dice, he aquí, vengo pronto. En griego, idou. La palabra idou es un verbo. Dice atención o mirar, mirar con atención. Idou, mirar con atención, mirar con prolijidad, con detalle, que no se escapen los detalles, que no se escape nada. Mirar. Y es interesante lo que sigue. Ergomai tachu. Dice, vengo pronto. Tachu, pronto. Ergomai o erxomai, vengo. Y la palabra vengo significa venir para establecer. Es un término jurídico. Es un término muy jurídico que pertenecía incluso al decreto del monarca. Cuando el monarca quería decir que iba a ir a un pueblo, decía monarches ergomai aute. El monarca vendrá con ustedes. Erxomai o ergomai en griego, que significa venir a establecer. No es venir como a hurtadillas o venir temporalmente, sino que venir y establecer. Es una palabra muy categórica cuando dice, he aquí, vengo pronto. Ergomai, vengo pronto. Ese término en griego es muy importante, y dicho sea de paso, hace 4 años atrás me tocó ir a un viaje a Grecia con varios del programa nuestro que trabajamos en estos diálogos de investigación, y fuimos a la Corinto Antigua. Y en la Corinto Antigua se había descubierto unos lugares como una especie de pequeñas haciendas, muy pequeñas, de gente probablemente de clase media. Lo interesante de que en varias de esas haciendas encontraron algunas piedras labradas en griego con expresiones cristianas, con símbolos cristianos como la cruz, como el símbolo de Christus, pater, la palabra Christus en griego, pater, Cristo y el Padre, con una especie de X y la forma de lo que es pater en latín, porque lo escriben en griego y en latín, las dos palabras. Y habían también símbolos como el pavo real, que es un símbolo propio de la resurrección, de la iconografía del segundo siglo. Y había también las palabras como idou ersomai tashu.
atentos, mirad, vengo a establecer pronto. Y interesante, como esta comunidad, una comunidad corintiana, se encuentran esos elementos importantes. Por lo tanto, para la comunidad cristiana, Yo no estoy entonces, escuchando no nada. toda. No estoy escuchando. ¿Me están escuchando los hermanos? Sí, sí, está bien. Se escucha perfecto. Sí, por acá sí. Sí, sí, se está escuchando. Amén. Se escucha perfecto. Claro, Pues muy bien. tiene que ver usted allí, hermano. Usted tiene que buscarle ahí un poquito en su Excelente computadora audio. para que pueda escuchar. Sí, se escucha bien. Muy bien, entonces, la comunidad cristiana, quiero que entendamos esto. ¿Por qué se formaliza el quiliasmo o giliasmo? La comunidad está sufriendo. Hay persecución, hay tormento, hay un sinnúmero de crisis y la comunidad no tiene otra forma de interpretar los últimos tiempos que decir esto ha llegado a un nivel insostenible, hay crisis, hay dolor, sufrimiento, por lo tanto, el evento que tenemos que esperar con ansia y el evento que tenemos que predicar, como les expliqué, perteneció a la preocupación de la homilía del segundo y tercer siglo, es Cristo viene a reinar. Y todos los poderes serán destruidos. Por lo tanto, esa era la predicación, y ahí empieza la tradición del quiliasmo, que no era una doctrina, sino que era una preocupación pastoral y propia del ejercicio pastoral. Ahí tengo una foto, lástima que no pudimos usar el PowerPoint, aquí estoy en Pisa, haciendo un trabajo de interpretación en griego pisano, muy interesante, y hay un mural muy grande, que es una pared increíble, que data del siglo X probablemente, y en esa pared está representado el cielo y el infierno. Pero la antesala, todos los dibujos que están al medio, son dibujos donde se ve a Cristo como el emperatore, el emperador. En latín, emperatore. En griego, el Kyrios. Pero la palabra Kyrios no solamente señor, sino el señor rey, el Kyrios. O el monarjes, el monarca. Pero Kyrios, señor de todo lo que existe. Entonces, es un lenguaje sumamente monárquico, indicando el milenio. El milenio. O sea, Cristo interviene de manera abrupta. Evidentemente está el rapto de la iglesia, que aquí debo reconocer que hay un premilenialismo histórico progresivo, que habla de que no será un rapto como tal, sino que interrumpe y todo ojo le verá. Pero hay otro, que son los tradicionalistas, que hablan de que será un rapto. O sea, hay un rapto y un momento eterno de la iglesia con Cristo, muy bello, y que probablemente allí sucedan los elementos muy breve, ese encuentro de Cristo con la iglesia, y después bajan a la tierra para el tema del milenio inmediatamente, porque reciben a Cristo en el aire, lo reciben, y aparece el milenio. Y aquí se dividen varios grupos, porque para algunos premilenialistas históricos clásicos, en el milenio ocurre las bodas del Cordero y el bimá de Cristo. Bimá de Cristo con el otro. Y para otros, que son más de la línea más progresista, que es un grupo muy nuevo, hablan de que los elementos como bimá de Cristo sucederá en el momento del rapto y que el milenio y que la boda del Cordero es algo más simbólico, más bien simbólico. Y bueno, ahí se dividen un poquito los grupos. Para los más clásicos, boda del Cordero, bimá de Cristo y boda del Cordero suceden en el milenio. Para los más clásicos. Entonces viene esta interrupción sumamente violenta. Ahora, quiero leer Isaías capítulo 11, versos 6 al 9, que dice una mirada muy potente del milenio. En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos y el leopardo se echará junto al cabrito, el ternero y el potro estarán seguros junto al león
y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de la gente que conocerá al Señor. Isaías 11, 6, 9. Este texto es uno de los textos básicos para poder imaginar el tema del milenio. Y este texto de Isaías fue muy importante para la reflexión teológica en el campo de la homilía o de la hermenéutica de los siglos que les he dicho, para llegar a la conclusión de que el evento que la iglesia tiene que esperar es el recibimiento de Cristo en las nubes para iniciar el milenio, el evento. Entonces, hay muchos textos bíblicos que están en mi PowerPoint, pero por el tiempo, porque estuvimos bastante tiempo tratando de arreglar esta situación, y no quiero abrumarlos, pero yo sé que ustedes tienen una comprensión ya de ellos. El punto es que todos los textos que hablan sobre el Pastor, de Cristo... El PowerPoint no lo está compartiendo. No, es que no se pudo hacer el PowerPoint, así que los voy a enviar. Voy a enviar el PowerPoint con el hermano Fernando y él se lo estará entregando a ustedes, se lo estará mandando a ustedes por la vía que él tiene para que ustedes lo tengan. Así que van a tener el video y el PowerPoint, así que la idea es que puedan otra vez escuchar el video y para que vayan caminando junto con el PowerPoint que les voy a enviar. Muy bien, entonces, el premilenialismo histórico es una mirada, es una síntesis escatológica muy sencilla. Es una de las síntesis escatológicas más sencillas de todas las que están existiendo. ¿Por qué es sencilla? Porque nace en un contexto de violencia, en un contexto de extrema violencia. La iglesia primitiva ve a su gente morir y ellos interpretan que están viviendo una verdadera tribulación. Dice, si hay algo peor que esto, entonces no nos podemos imaginar. O sea, tienes que leer, por ejemplo, tienes que leer Hebreo, cuando habla de que fueron aserrados, fueron llevados de aquí por allá, desnudos, destruidos, asesinados. Entonces, toda esa situación tan crítica, tan diversa, les hizo llevar a ellos a interpretar lo que llamaron el irrumpimiento del tiempo. Hay otros escritos como Bernabé que habla sobre el golpe. El golpe. Marquireos Quirios, en uno de sus escritos, Marquireo Quirios, el golpe del Señor. Y él habla sobre este golpe violento del Señor, donde viene, la iglesia lo recibe, instauran el reino milenial. Y por eso de que las pinturas, la iconografía del mediados del segundo siglo hasta el tercer siglo, básicamente la iconografía es mostrar a Jesucristo como un Kyrios, como un emperatore, que va a interrumpir las edades de manera abrupta y todo ojo le verá, instaurará el reino milenial. ¿Por qué? Porque había una violencia. Entonces, prácticamente el bosquejo es muy, muy sencillo. Y el tema del bimá de Cristo y el tema de lo que es la boda del Cordero, todo se interpreta, para algunos es simbólico y para otros va a ocurrir en el milenio, que son eventos, inclusive son eventos visibles. Todo ojo le verá incluso eso. Lo interpretan así el histórico. Ahora, hay una ¿cuál es la finalidad del quiliasmo o del premilenialismo histórico? La finalidad. Los padres de la iglesia, cuando hablaban de la finalidad, ellos hablaban de que la visión de los últimos tiempos revela el triunfo final de Cristo sobre el diablo
y todos los poderes del mundo presente. Por eso de que el quiliasmo es un irrumpimiento violento. Es Cristo con violencia contra la ira de los hombres. Ellos interpretan de que el tiempo ha sido tan nefasto, tan trágico, tanta muerte, tanta violación a los derechos básicos. Han muerto mucha gente, se han despropiado tanto terreno, han sido llevados a esclavitud, aserrados, dice Hebreos incluso. Entonces el escrito de Bernabé, ¿no? Marquireo Kyrios, el golpe fuerte del Señor. Pero lo interpretan como el triunfo de Cristo sobre el diablo y todos los poderes del mundo. Además, otra cosa interesante, el quiliasmo era mostrar la belleza del estado exaltado de Cristo. Él es exaltado. Y de sus promesas cumplidas a favor de su pueblo. Y cuando habla de pueblo, aquí me gusta mucho un escrito Tertuliano cuando habla del oiko en griego. En griego loico, pero también dice que hay que interpretarla a través de la tradición de Kajala, él habla. Kajala en hebreo. Cuando Jesús dice, yo edificaré mi Kajala, mi pueblo. Kajala, mi pueblo. Y el Kajal es el pueblo de Dios, donde están cristianos, judíos y gentiles. Las promesas cumplidas a favor del pueblo, promesas que son propias del pueblo de Israel y las propias de la iglesia, pero son promesas dadas. Entonces el quiliasmo no hace una diferencia entre Israel y el pueblo de Dios. No hay un reloj de Israel y un reloj para la iglesia. Ellos interpretan que caminan juntos, basado en un texto de Pablo cuando dice, y aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, Romanos 3. Tiene muy poquito volumen. Se ha juntado la justicia de Dios. ¿Inaugurando qué? Todo esto, repito, muestra la belleza del estado exaltado de Cristo y de sus promesas cumplidas a su pueblo, inauguradas en un nuevo milenio lleno de amor, la palabra amor, agapaz, justicia, dikaiousunen en griego, y paz, pax. Estas palabras que son muy bellas y muy manejadas por los pensadores del siglo III especialmente. Lo que llamaban el ágape. Ellos hablaban de que el ágape es el encuentro, el consuelo, donde Dios asume una actitud de siervo y enjuga las lágrimas. El emperador no enjuga lágrimas, pero en ese momento él las enjuga, él las limpia, y la justicia y la paz. Hay un texto muy hermoso que es donde los pensadores de la iglesia tratan de clavar allí esta idea de la finalidad del pensamiento del quiliasmo, y es en Segunda de Tesalonicenses 1:10. Y especialmente hay una partecita donde dice en griego, endo sonosesemai entois agiois. Dice, ser llenado de gloria por los santos. Auto, kai, y fauma sisenenai en ausen pasin tois pisteusos asin. Y ser profundamente amado y admirado por los que creen. Indicando de que el encuentro de la venida del Señor es un encuentro para la gloria de Dios, donde Cristo viene y la iglesia lo recibe y lo llena de gloria, lo glorifica en los cielos y lo llena de admiración y de amor, y bajan y el mundo ve esa escena gloriosa y empieza el milenio de amor,
justicia y paz. Todo esto en respuesta al sufrimiento que se ha producido. Entre paréntesis, esto del encuentro de Cristo con la iglesia en las nubes, de alguna manera representa una visión muy propia de la cultura judía. En este sentido, quizás la escatología como que hace una representación muy propia del matrimonio, por ejemplo, en los tiempos judíos, y ahora que se lo explique van a poder unir al hilo que estoy dando. En los tiempos, inclusive antes del primer siglo, cuando la chica se enamoraba con el chico la pedía y la chica tenía como entre 3 a 7 días para decir si estaba de acuerdo o no con el matrimonio. Y cuando la muchacha decía que sí, entonces venía la promesa del matrimonio. Se comprometían para casarse, la promesa. Y la chica inmediatamente, ¿qué hacía? La chica iba a los templos, especialmente las chicas pobres, iban al templo y tomaban aceitunas verdes. Y le daba a sus amigas, las amigas cercanas, para que ellas prepararan aceite con esas aceitunitas verdes. Una vez que estaban en su preparación, la llevaban al templo y en el templo procesaban eso y se la volvían a dar a las muchachas ese aceite. Y la chica estaba, para el día del matrimonio, la chica estaba encerradita y las chicas afuera con sus lámparas. Pero si había una de ellas que la lámpara se apagaba, entonces la muchacha tenía que salir del cortejo porque no había seguido el paso, los procesos adecuados para mantener ese aceite en una combustión lenta. Entonces tenía que salir. Por su parte venía el novio con un séquito de jóvenes, todos tocando el chofar y gritando, haciendo ruido porque venía el novio. ¿Y qué pasa? Y aquí está el asunto interesante, que una vez que seguían estos procesos menores, llegaban a una parte del altar y la chica danzaba. ¿Se acuerda de que Juan dice, limpia esas vestiduras, manténlas limpias y sin arruga, ¿verdad? Sin mancha y sin arruga, dice Juan. ¿Por qué? Porque en la cultura judía, antes del siglo I de la era de Jesús, la chica, antes de entrar a lo que es la boda como tal, se encontraban en un punto donde la niña danzaba alrededor del novio y le iba encajando unas telas no manchadas y no arrugadas, se las encajaba en la cintura del novio. Esto significa de que las vestiduras no manchadas y limpias y no arrugadas las cuidaba la novia, para que en el día del encuentro la novia tenía que encajarle esas vestiduras en la cintura del novio, porque el novio llegaba con gloria, era adornado con la gloria de esos vestidos. Y ahí entraba la boda del Cordero, perdón, a lo que seguía, la boda. Que antes de la boda venía un momento de los premios, regalos personales e íntimos, y después de los regalos personales e íntimos venía a la boda. Entonces, esa figura es lo que se refleja en la primera carta de Tesalonicenses. Dice de que Cristo será llenado de gloria por los santos. Endo sasenai, o sea, cubierto de gloria. Entois agiois, por los santos. Amado y admirado. Claro, la chica venía y danzaba 7 veces, iba encajando vestido sin manchas y sin arruga en el vestido del novio y entraban a la boda. Por eso que Juan dice que nuestras vestiduras como iglesia tienen que estar limpias, porque esa vestidura no es parte del adorno del vestido de la iglesia. Son vestiduras que son parte del vestido del novio, que es Cristo. Y serán puestas en el momento de la segunda venida de Cristo. Será puesto esa gloria, la iglesia sufriente, sus lágrimas, su dolor, la persecución, todo lo que ha vivido, sus lágrimas son ese adorno de gloria que tendrá Cristo y vendrá con gloria, con esa gloria que la iglesia sufriente pondrá en su vestido y vendrá y bajará a la tierra para inaugurar el milenio. Esa idea
era justamente lo que abrazaba el grupo, lo que es el quiliasmo. Bueno, voy ya en el epílogo de esta presentación. Lástima que lo estoy haciendo con cierta muletilla por el hecho de que nos faltó el PowerPoint, pero no fue un problema de hermano Fernando, sino de mi persona, ya que el hermano Fernando me pedía hacer algo más temprano. Yo por mis trabajos y responsabilidades no pude hacerlo más temprano con él, esta conexión. Y bueno, yo asumo la responsabilidad. No era compatible con esto y yo no pude ver de qué manera arreglar esto, pero bueno, les debo y les voy a mandar a ustedes el PowerPoint para que lo puedan tener. En síntesis, el premilenialismo histórico, llamado en su tiempo preniceno, como le expliqué, antes del siglo V, IV, III, mayormente del siglo II y siglo III, como quiliasmo. En el presente se le llama a veces post-tribulación. Pero bueno, sostiene que la iglesia será arrebatada para recibir a Jesús en el aire. Y después de un tiempo de tribulación, viene ese evento. E inmediatamente se dirige a la tierra a establecer su reino milenial con los santos resucitados. Muy bien. Con esto ya concluyo. La diferencia entre el histórico y el dispensacional. Que el histórico enseña que la iglesia estaba en la anticipación de la profecía del Antiguo Testamento, mientras que los dispensacionalistas enseñan de que la iglesia casi no se menciona en el profetismo antiguo, porque marcan las edades de manera dispensacional. Pero el histórico habla de que la iglesia y todo lo que significa la iglesia, con esas realidades como la fe, como la piedad, etc., el concepto de la justicia de Dios, están presentes y también anticipadas a través de la profecía bíblica. Bien dice Hebreo, cuando habla de los héroes de la fe, pone a Abraham, pone a gente que pertenece al Antiguo Testamento como héroes de la fe. No alcanzaron misericordia por la ley, sino por la fe. El mismo David dice algo interesante, que no pertenecía a la dispensación de la ley, sino de la gracia. Él dice, cuando él comete pecado, David dice, júzgame de acuerdo a tu fidelidad. En otras versiones más antiguas dice, júzgame de acuerdo a tu gesed en hebreo, tu justicia. Y no dice la palabra Toré o Torá, que es la ley, sino que justicia. Nosotros en el presente somos juzgados por la justicia. Somos juzgados por justicia, no por la ley. Y esto tiene que ver con justamente el elemento de la gracia. Entonces, segundo elemento, el histórico enseña que la época actual de la gracia es vivida en el Antiguo Testamento. Los dispensacionales, por el tema de las dispensaciones, no. Pero ¿hay gracia en el Antiguo Testamento? Desde el premilenialismo histórico sí hay gracia. ¿Y hay iglesia en el Antiguo Testamento? Evidentemente que no, como pueblo manifestable. Está en el lenguaje, como tipo. Por eso de que los históricos fueron los primeros en señalar que Cantar de los Cantares es un tipo de Jesús y la iglesia, ¿no? El tipo. Los históricos enseñan acerca de un milenio después de la segunda venida de Cristo. El dispensacionalismo, otra vez, por las dispensaciones, tiene que ubicar el arrebatamiento antes de la tribulación o la gran tribulación. Muy bien. Y bueno, hay varios detalles, pero creo que podríamos ya abrir un poquito el diálogo. No sé si hay diálogos, alguna pregunta. Vuelvo a señalar de que les enviaré, le voy a enviar a través del hermano Fernando este PowerPoint y también les voy a enviar dos escritos, un escrito histórico para poder lidiar un poquito con
la patrística y algo de la escolástica, porque en el tiempo de la escolástica, que es del siglo IX en adelante, del siglo VII en adelante, el quiliasmo en algunos sectores de Capadocia, al norte de África, el mismo corazón de Roma, inclusive algunas reflexiones ortodoxas, tuvo mucha fuerza. En ciertas comunidades ortodoxas tuvo mucha fuerza también por el concepto del rey, el concepto del emperatore o del Kyrios. Entonces, mandaré un documento sobre el elemento histórico, patrística, escolástica, del quiliasmo o primer elemento histórico, y un escrito también bíblico con toda la estructura bíblica teológica también del histórico. Y el PowerPoint para que ustedes puedan tenerlo. No estoy haciendo una presentación apologética de esto, ni tampoco estoy afirmando de manera así cabal, diciendo de que esta es la agenda que hay que seguir. No. Hay tres premisas fundamentales que hay que considerar. Uno, la escatología intelectual nace entre los años 40 y 50. Fue el último sistema sistemático que entró a la teología sistemática. ¿Por qué? Porque siempre fue considerada una doctrina interpretativa. Y como doctrina interpretativa, hay que aceptar sus diversas maneras de poder entender esta agenda, la agenda de los últimos tiempos, o el protocolo de la venida del Señor. Segundo, lo absoluto, lo que no amerita interpretación, sino que lo absoluto es que Cristo viene. Eso es lo absoluto. Cristo viene. En eso coincidimos todos. Inclusive hay una quinta mirada muy intelectual, muy propia de la teología de los países nórdicos, que hablan sobre el día de la ira, interpretar la escatología desde el día de la ira. Aún así, todos los 4 o 5 sistemas afirmamos de que lo absoluto, que no tiene ningún tipo de dilema interpretativo, es que Cristo viene. Uno, porque Él lo prometió. Y tercero, que la escatología pertenece al campo de la homilética, de la predicación, para poder dar una respuesta a todo el dolor, el sufrimiento y las crisis que la Iglesia pueda estar viviendo hoy. Es una predicación de certezas, no de incertidumbre. Es una predicación donde motivamos al pueblo para que sea fiel hasta el fin. Fiel hasta el fin. La fidelidad. 3 elementos importantes. Pero hay que entender que es una doctrina interpretativa. Ahora, ¿por qué? Bueno, yo soy un profesor que enseño yo enseño escatología patrística y escatología escolástica, y tengo que enseñar todos los postulados. No enseño dispensacionalismo porque el dispensacionalismo nace recién siglo XIX, es muy temprano, especialmente por los movimientos de las iglesias de santidad y después las iglesias pentecostales, que fueron las que más abrazaron el dispensacionalismo. Uno, porque hay una marcada actividad neumatológica en el esquema donde la iglesia es conducida por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mantiene a la iglesia empoderada en estos tiempos de crisis. Y cuando la iglesia se va en el rapto, y el Espíritu Santo se va con la iglesia. Entonces, la finalización de la participación del Espíritu Santo finaliza en el rapto de la iglesia. Y el mundo queda sin el Espíritu Santo. Entonces, aunque el dispensacionalismo tiene mucha fuerza coherente, hay mucha coherencia intelectual y teológica, que eso no se niega, sin embargo, hay una gran tradición histórica que sostiene el premilenialismo histórico. Muy bien. Vuelvo a insistir que
no estamos haciendo una especie de apología para ver cuál de los tres fue mejor, sino aquí es simplemente presentar cómo nace esta idea, qué motivó a la iglesia primitiva, porque hay que insistir que la primera reflexión escatológica fue esta. Por eso que se llama premilenialismo histórico. Las demás que existían estaban incompletas, no había reforzamiento, no había comprensión, incluso algunas estaban tergiversadas. Pero esto mantuvo un cuerpo más o menos unánime y que se conservó por varios siglos, Aunque después hay padres de la iglesia como el mismo Orígenes, mismo Agustín, que no es que estaban en contra de ella, pero querían un poquito reforzar y insistir en que la iglesia no podría vivir toda la tribulación tan violenta como describe tanto Daniel como Apocalipsis, porque Dios es amor. Ahí habla Agustín, ¿verdad? De Pater Agapeiron, el padre que ama, Huios Agapeon, el hijo amado, y Neumáticos Marti Agape, el testigo del amor o el amor neumático o neuma, el espíritu. Y desde esa reflexión, él dice, no puede la iglesia vivir toda esa ira, y ahí viene lo que es el fundamento para lo que después viene la idea del rapto antes de la tribulación. Pero bueno, no quiero seguir porque yo tengo problemas de ir ampliándome más y bueno, yo sé que el tiempo ha transcurrido, pero bueno, algunos pareceres, comentarios, con toda libertad estamos aquí todos para aprender. Excelente. Bueno, hay acá unas manos levantadas. De hecho, tengo 7, 8 ahora. Y aparecen en orden en que fueron levantadas, justo para que podamos responder las preguntas de los hermanos. Solamente, perdón, les pediría a los hermanos que seamos breves en cuanto a las preguntas para que todos puedan resolver su duda, ¿verdad? No extendernos en dar un argumento largo o tratar de defender un punto de vista, sino ir directamente a la pregunta. El primero que tenemos acá es nuestro hermano Juan Parra. ¿Puede abrir su micrófono, hermano Juan? ¿Todavía está por ahí? Ok, creo que nuestro hermano no está. Entonces, Gladys Coromoto. No sé si me escuchan realmente, pastor. Sí, le escuchamos. Ok, bueno, entonces, si no responde la persona que está acá, paso al siguiente, Fidelina Pernia. Josué Alamilla. Hola, buenas noches, hermano. Saludos, buenas noches, gracias por tomarse el tiempo. ¿Me escucho bien? ¿Sí, me escucho ahí? Sí, se escucha bien. Sí. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Hermano Marco, un saludo, un abrazo, gracias por haber tomado el tiempo para tomar esta discusión con nosotros. Mi pregunta es lo siguiente. Respecto a una diferencia entre el premilenialismo dispensacional e histórico, ¿cómo es para el premilenialismo histórico el tema Israel-Iglesia? Porque usted comentaba algo que me pareció interesante y me gustaría que usted pudiera responderme de una manera un poco más profunda. ¿Cómo ve el premilenialismo histórico Israel y la Iglesia? ¿Son separados o son distintos? Siendo que una separación o una distinción no es necesariamente lo mismo. Me gustaría si usted pudiera responderme y muchas gracias por tomar el tiempo para ello. Gracias, Josué. Una linda pregunta porque tenemos que irnos un poquito a la patrística. ¿Cómo nace esto? Voy a la patrística porque esa forma ha servido como base a lo que viene después. En el presente no hay muchos cambios. Hay dos premisas fundamentales para el histórico. Uno, no hay otra saluti econominae, decían ellos.
No hay otra economía de salvación sino a través de Jesucristo. Eso es clave para ellos. No hay otra disposición salvífica para el pueblo de Israel. No hay otro camino de salvación sino a través de Jesucristo. Recordemos de que ellos han sufrido el dolor producido por el pueblo de Israel, por el dolor producido por Roma. Fueron hostigados, fueron violentados. Habían judíos que acusaban a los cristianos ante los romanos, y los romanos tomaban a los cristianos, y bueno, especialmente las injusticias de Capadocia. Por eso es que muchos cristianos fueron a las profundidades de la tierra para esconderse mayormente de los judíos y esconderse de los romanos, porque muchos de ellos empezaban a denunciar a los cristianos. Entonces, creo que no había tanta gana de crear algún tipo de camino para el judaísmo, porque ellos lo miraban al judaísmo o al judío como tal, como una persona necesitada del evangelio. Ellos veían que era una religión muerta, una fe muerta, inconsecuente. Por lo tanto, decían, ellos necesitan la salvación. Segundo, que ya en el tercer siglo, y después más adelante también reflexionan ellos ven al pueblo de Israel en el presente muy distinto al pueblo de Israel bíblico. Es como hoy en día, si tú conversas con un histórico, con un misionólogo histórico, misionero del campo, prevencionismo histórico, él te diría de que si tú le preguntas, oye, ¿vas a Israel y reconoces al pueblo de Dios? Él te diría que no. Él te diría de que Israel como tal ahora ha dejado de ser el pueblo de Dios, ¿no? Por todo lo que significa, abandonaron la fe, el ateísmo y el agnosticismo. Es el 70% de la población de Israel, atea y agnóstica, el 70%. Un dato bastante increíble. Ahora, a la pregunta. Economitae saluti, la única economía de salvación es Jesucristo. Por lo tanto, el pueblo de Israel y el pueblo gentil necesitan entrar por el camino que ha sido establecido. No hay una apertura especial para el pueblo de Israel, a no ser que sigan los requerimientos de la ley, a no ser que sigan todo el aparataje de la ley, porque dice la Escritura que aparte de la ley, Romano, camina la gracia. La pregunta es, ¿qué judío o qué movimiento de Israel o qué pueblo de Israel hoy en día sigue los requerimientos de la ley o sigue ese camino de salvación a través de la ley? Ninguno, inclusive el mismo judaísmo presente, aún el ortodoxo, es una combinación de tergiversaciones, de Maimónides, de Vicent Hanchov, por ejemplo, que introdujo muchos elementos paganos a la expresión judaica presente, aún en eso. Entonces, para los históricos, el judaísmo no tiene un camino especial, el pueblo de Israel no tiene un camino especial, no hay una economía especial para ellos, no hay un paréntesis especial para ellos. Ellos necesitan la salvación en Cristo Jesús. Ahora, si hay un camino que es el camino de la ley, entonces tienen que sacudirse de toda esa situación contaminada del culto presente y seguir esa fe antiguo testamentaria. Pero esa fe antiguo testamentaria ha desaparecido. Ya no tiene ningún tipo de presencia ni en el culto presente. Hermano Marco. Hay eso. Perdón que lo interrumpa. Alguien tiene el micrófono abierto y será bueno que todos chequen que estén cerrados para que no te interfieran en su comentario, hermano Marco. Gracias. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Entonces, es muy importante considerar ese detalle de esto. Así piensa el histórico. Por lo tanto, Israel, el dispensacionalismo señala de que Israel es el gran reloj de Dios. Hay que mirar a Israel. Pero los históricos señalamos de que hay que mirar
el mundo entero. Los históricos señalan que tenemos que mirar el mundo entero. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, los días, el tiempo, la hecatombe, todo lo que está pasando alrededor. Todos los eventos no son aislados, hay una conexión entre uno y otros. Y hay que analizar todo el espectro. Israel no es una mirada especial que tenemos que tener allí, no, sino que entran también en la necesidad de Cristo. Eso es lo que afirma el histórico. Podríamos decir más elementos importantes. Por ejemplo, hay una expresión que dice Pablo de que la tierra gime para ver la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Dios. Y la palabra griega que usa allí es una palabra para hablar de hijos como redimidos. Es un término como teknon, que es un término que habla del hijo que ha sido redimido. La manifestación. Por eso de que Israel sufre y tiene que ver. Es como lo que sale, que se acordaron de aquel que traspasaron y oraron. Y el Señor intervino. Y por eso que va a haber salvación, según el histórico, para los judíos, o para Israel, perdón, Israel presente en el tiempo del milenio. Aunque ahí tengo que hacer un paréntesis, el histórico está sufriendo muchos cambios, porque algunos señalan de que no hay salvación y otros señalan que sí hay salvación. Ha habido muchos cambios, especialmente en ciertos elementos menores. Gracias por la pregunta, hermano. Josué. Okay. En el escrito que voy a enviar, ahí se explaya mucho más lo que estoy explicando. Hay inclusive elementos bíblicos ahí, textos bíblicos interpretados en griego, donde trato ahí de poder explicar esta parte, que es una preocupación no menor, ya que para el esquema dispensacional justamente está marcado ese punto. Gracias, hermano, Excelente. por el tiempo tomado para mi respuesta del día. La Amén. siguiente pregunta es de nuestro hermano César Marchand. Hola, bueno, dos cosas. Primero, decir que el movimiento dispensacional es nuevo, no es como una, ¿cómo decirlo? Que por eso no sea creíble, porque de hecho hasta el mismo pentecostalismo también es nuevo y creemos en él. Entonces, pero ¿cómo interpretaría entonces Primera de Tesalonicenses 1:10, donde habla de esperar en el cielo al Señor, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero? Este castigo venidero que muchos interpretan que es la gran tribulación. ¿Cómo lo ve usted de su postura? Gracias por la pregunta. No, mira, yo soy pentecostal y yo vengo de una tradición dispensacional, muy dispensacional. Y yo enseño, cuando enseño escatología clásica, bueno, no enseño dispensacionalismo, pero a veces me toca enseñar lo que es dispensaciones, porque uno a veces enseña independientemente si tienes una mirada diferente, igual tienes la obligación de enseñarlo y enseñar todo el cuerpo intelectual que la sostiene. Y de paso enseñar algunos tipos de problemas interpretativos que ahí están. Y yo valoro mucho. Encuentro yo las 4 posturas intelectuales muy sólidas, y se permite eso. Por eso de que la doctrina de la escatología es interpretativa. Las 4 posturas tienen elementos muy coherentes, pero también tienen sus problemas a la hora de interpretar ciertas imágenes o elementos de un texto bíblico. Son las miradas, cómo lo vemos. Por eso que un texto, cuando tú lo interpretas, lo tienes que llevar a 3 filtros. El filtro de la exégesis histórica. ¿Cómo se manejó esto en la exégesis histórica? El segundo filtro es el filtro de la interpretación crítica, ¿no? Una, porque hay que reconocer que las lecturas en griego que hacíamos de dispensacionalismo eran del texto Receptus. El premilenialismo histórico exige que el intérprete vaya al texto crítico.
que son documentos mucho más antiguos del siglo X, porque el texto receptus tiene, los papiros más antiguos eran del siglo X, XI, XII y hasta el XV, donde encontramos el texto recibido. Y por eso de que hay una mayor solidez interpretativa en el tema histórico. Ahora, en el punto que tú dices, del pasaje bíblico en particular, claro, la ira venidera es el día de la ira del Señor, donde el histórico señala de que ese día viene Jesucristo y recibe a la iglesia y ocurren elementos catastróficos y terribles que están datados en Apocalipsis 13, si mal no recuerdo, cuando habla de Abadón. El histórico señala de que demonios o el mundo espiritual será visible a las personas, la gente tendrá pesadillas y cuando despierte estarán sus pesadillas ahí en la cama y serán atormentados. Ese día, el día de la ira, el premilenialismo histórico dice que será guardada la iglesia en el rapto y viene después la iglesia inmediatamente para inaugurar el milenio. El día de la ira, a lo que se refiere ese texto, o ese texto de la mayor tribulación, es un día que Juan dice el día y la hora. O sea, no es un tiempo muy prolongado, es un día establecido. Y en ese día es donde Cristo vendrá. No habla del día, sino que del castigo venidero. No especifica que como que fuera solo un día. Claro, por eso de que lo estoy conectando con Juan, porque el histórico conecta Tesalonicense con justamente el elemento de Juan. Cuando Juan habla del día de la ira de Dios, que es el castigo sobre la tierra. Entonces, los históricos interpretan, los clásicos, de que se refiere a eso. Ahora, los históricos progresistas señalan de que el castigo venidero es justamente el gran trono blanco, ¿no? Y ahí nos parecemos mucho a los dispensacionalistas. Hablan de que después del milenio, el diablo es desatado y viene el gran trono blanco, que es justamente el castigo eterno de los que han pecado, y el infierno también pone sus muertos, el castigo eterno. Entonces, Primera Tesalonicense, para poder cerrar el tema, tiene dos formas en los históricos, y las dos formas son diametralmente abismales. Uno es que el castigo eterno lo interpretan como el día de la ira. El día de la ira, que es una hora específica, y en eso será escondida la iglesia. Pero por otro lado, el castigo eterno, otros premilenialismos modernos, por ejemplo, tú hablabas de los grupos neo, o sea, igual también en los históricos están los neo, hablan del que el castigo eterno tiene que ver con el día del gran trono blanco. Entonces, ahí está un poquito esas posiciones. Gracias. Gracias a ti, César. La siguiente pregunta está a cargo de profesionales en construcción, creo, nuestro hermano Rudy Aguilar. Sí, muchas gracias, Pastor Fernando. Muchas gracias, hermano Marco. A mí me llamó la atención un comentario que usted hacía acerca de, si no estoy mal, de Agustín, en donde decía que de alguna manera Agustín sostenía una idea que históricamente podría dar base al dispensacionalismo. Yo sé que no es del tema que usted ha expuesto, pero me llamó la atención porque en la exposición, cuando se habló acerca del tema del dispensacionalismo y algo que de lo poco que yo he leído, precisamente es una innovación bastante reciente y es la impresión que yo tengo, pero no sé si el dispensacionalismo se puede rastrear mucho más allá, por ejemplo, de John Darby, y por ahí encontré algunas fuentes, pero que no sé, imagino que la verdad es que no sé si es, qué tan cierto eso, simplemente es una historia inventada de que Darby se inspiró en los escritos de Manuel Lacunza y de Diego de Rivera. No sé qué me podría decir al respecto de eso. Y solo quisiera, si me pudiera aclarar, entiendo entonces que al final del premilenarismo histórico también creen en el arrebatamiento, igual que el dispensacionalismo.
Y si es así, por favor, puede hacer la distinción entre las dos. Claro, Gracias. la primera pregunta, sí, no, gracias por la pregunta. La primera pregunta es interesante. No estamos diciendo de que hay alguna especie de base histórica para el dispensacionalismo. No. Lo que decimos de que el dispensacionalismo toma algunos elementos del pasado, o sea, y eso se puede hacer, y se puede poner como un piso para poder por ejemplo, el pentecostalismo clásico o el pentecostalismo histórico, aquellos pentecostales que son del 1800, finales de 1800, 1900, son profundamente calvinistas, porque su neumatología lo basaron en las lecturas de las confesiones de Juan Calvino o de la Suma Teológica de él. Entonces, el calvinismo aportó mucho a la base de las iglesias de santidad, que después transformaron en iglesias históricas. Después, en el tiempo, se fueron transformando en iglesias arminianas, wesleyanas, pero la base intelectual, neumatológica, viene de esto. Ahora, esto no significa de que Calvino sea la base del pentecostalismo, no, o que Agustín sea la base del dispensacionalismo, no. Estoy hablando de que van hacia atrás. Ellos tratan de encontrar en sus lecturas algún elemento vital de la reflexión de la patrística que les sirva a ellos como piso, Okay. como base. Y se puede hacer, o sea, como base, como piso para poder estructurar ya de una manera mucho más intelectual, más teológica, su elemento. En cuanto a la venida del Señor, es diferente en el sentido de que el rapto dispensacionalista es como ladrón en la noche, ¿verdad? O sea, viene el Señor y los esconde. Siempre secreto. Claro, un rapto secreto. Y el histórico no. El histórico, como dice, como le expliqué del escrito de Bernabé, ¿verdad? Marqueus Quirius, el golpe duro. Entonces, hablan de una manifestación que todo ojo le verá. Y donde el mundo verá la gloria de Cristo, la iglesia con sus lágrimas y su dolor y el sufrimiento adornando la gloria de Cristo, y el admirado por las naciones, admirado por ellos, y llegará a la tierra para instaurar el milenio. Y evidentemente que es una segunda venida, o sea, no hay rapto, sino que es una segunda venida visible. Al final de la tribulación, entonces. Después de la tribulación, claro, porque ellos, a ver, recordemos de que para ellos no es que traten de poner a tribulación y dónde lo ponemos, no, para ellos tribulación viene desde la muerte y resurrección de Jesucristo, ha venido el sufrimiento, el sufrimiento. Y el lenguaje del sufrimiento es muy notorio en la Escritura. Y ese le llaman tribulación, que se va siendo más duro, más terrible. Entonces llega un momento insostenible donde Cristo viene e irrumpe, y en el tema del milenio. Viene así. Y viene la segunda venida, no hay rapto, segunda venida, la iglesia lo recibe con gloria y viene Cristo a reinar a la tierra por 1000 años, que ahí también hay un tema interesante, que hay grupos históricos que hablan ya de 1000 años en un sentido más bien simbólico, ¿no? Porque el histórico clásico hablaba de que era literal 1000 años, literalmente 1000 años. Pero ya muchos están alejando del literalismo del texto para hablar de que es algo más bien un simbólico. Pueden ser unos par de años, pero no un milenio, sino unos par de años probablemente, y bueno, por ahí está la discusión ahora. Ok, ya me queda más claro, hermano. Muchas gracias por su respuesta. Muy Gracias bien. a ustedes. Muchas de la mayoría de las preguntas, bueno, todas las preguntas que me han hecho en el escrito que tengo para ustedes, ahí está mejor ampliado con textos y con todo una forma más coherente de poder establecer esas ideas. Ok, pastor. No sé con relación a su tiempo cuántas preguntas más desearía responder. Unas 2 preguntas también. Ok, Ya excelente. que no hay problema, todavía no ha venido la segunda venida de Cristo y esta tribulación la podemos aguantar todavía. Muy bien. La siguiente pregunta, Olivia Langarica.
Hola, buenas tardes, buenas noches a Buenas todos. tardes. Profesor Marco, mis preguntas son bien sencillas. Creo que ya las respondió, pero nada más para que quede bien confirmado. Usted decía que para el premilenialismo histórico, la tribulación ha sido progresiva desde que Jesús ascendió al cielo, ¿cierto? Entonces, quiero entender que para el premilenialismo histórico se inclina a un preterismo parcial. Esa es una. Y dos, también decía que en el milenio se van a cumplir promesas tanto para el pueblo de Dios como para el pueblo de Israel. Entonces quiero entender que el histórico sí hace una diferencia orgánica, número uno, entre el pueblo de Dios o la iglesia y el pueblo de Israel, una pequeña diferencia orgánica, no que sean dos pueblos que van a recibir dos cosas diferentes, ¿no? Pero esas promesas del profetismo histórico que usted hablaba, sí se van a cumplir en ese milenio para el pueblo de Israel, según el histórico. Y ya, esas son mis preguntas. Bueno, me decían que eran preguntas sencillas, pero son bastante complejas. Ay, perdón. No, que es una broma. Pero cuando dicen es una pregunta sencilla, uno se prepara ya como maestro y dice, del nombre de Jesús, prepárame por esta pregunta sencilla. Pero no, el punto es que sí es un preterismo parcial, claro. Tenemos que verlo así. Hay un contexto histórico. Muchas veces los contextos históricos hacen que surjan las doctrinas o las formas de entender el texto. Tenemos que entender la sensibilidad de ellos, ¿no? La iglesia cristiana de aquel entonces vivía uno de los momentos más críticos, más trágicos, terribles, a tal punto de que ellos oraban, predicaban y decían abiertamente que Cristo vendría en su tiempo. Porque había un momento muy difícil. Había mucho dolor, había mucha incertidumbre. Yo estuve en la catacumba de Priscila, que fue una de las últimas que se abrieron, no es para el público, pero sí para el mundo académico, y entré en la catacumba y encontraron aproximadamente como 40.000 cadáveres, 40.000 personas que habían sido asesinados por Juliano. ¿Y qué hizo la Iglesia Católica? Empezó a sacar algunos de ellos y los ponían en los templos para honrar la memoria de los cristianos de esa brutal persecución. Entonces, había brutal sufrimiento. Y eso los llevó a pensar de que no hay evento que contenga la ira de los hombres, sino un irrumpimiento violento de Cristo, la segunda venida. Por lo tanto, empieza a mezclarse. Cristo muere en la cruz del Calvario, resucita, y ahí comienzan los últimos tiempos para ellos. Y cada día tenía una expectación de los últimos tiempos. Es más, en el papiro número 15, que es uno de los papiros más antiguos que se encontró en el texto crítico, cuando tú lees, dice, Kai y Eken, aquí, Sofía. Sofíate, aquí hay sabiduría. No, it arictomoi, el número abominable o de la bestia es 615, dice, no 66, 615. ¿Para qué? Para que te des cuenta de que la iglesia estaba tan sumergida en la necesidad de predicar el evangelio, que predicar en esos tiempos, que cuando predicaban, cambiaban el número de la bestia correspondiente a la bestia de turno. O sea, ¿cuál es la bestia de turno? Domiciano, y le ponían un nombre. Quedó 666 por la Vulgata Latina. La Vulgata Latina quedó allí inmortalizado el 66. Pero ellos constantemente cambiaban el número porque estaban viviendo en su tiempo este sentido de la novedad o de la esperanza en el milenio. El sufrimiento terminará con el irrumpimiento del emperador Cristo, de Cristo el Señor, ¿no? Y cuando predicaban, le cambiaban el nombre correspondiente a la bestia de turno. ¿Quién era el emperador de turno, la bestia de turno?
para que tú te des cuenta cómo estaba esa necesidad. Ahora, en relación a la iglesia y al pueblo de Israel, claro, son un solo pueblo en la economía de la salvación, pero cuando entran al milenio, hay evidentemente premios correspondientes a las promesas que Dios cumplió, porque recuerden, las promesas son fieles y verdaderas, tanto las del Antiguo Testamento como las promesas de la gracia, fieles y verdaderas. Las promesas son antes de la ley. Antes que la ley estaban las promesas, por lo tanto tiene un carácter eterno las promesas. Y lo que corresponde a la disposición para Abraham, para Moisés, para los santos del Antiguo Testamento y todo el pueblo de Israel que se acerque a Cristo como el único camino, están las promesas propias de la salvación en Cristo, pero también están las promesas que Dios también entregó en el Antiguo Testamento que son para ellos. Entonces hay promesas cumplidas, hay beneficios, porque Dios no olvida las promesas que Él ha hecho. Las promesas son fieles y verdaderas. Y en ese sentido se señala, y bueno, desde ese rigor, claro, tendríamos que decir que en cuanto a los premios venideros, podría haber alguna especie de consideración o disposición, o no le llamaría diferencia, porque recuerden esto, Pablo dice algo que es algo que deberíamos profundizar mucho en el punto. Dice Pablo que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Qué significa ser un heredero de Dios y ser después coheredero con Cristo? Doble herencia. O sea, ¿cuáles son las herencias de Dios? Y bueno, muchos señalan de que son la suma de todas las herencias o de todas las promesas del Antiguo Testamento y las presentes. Y coheredo con Cristo tiene que ver con el orden de la salvación, las promesas contenidas en la salvación. Entonces, probablemente la iglesia reciba doble herencia o doble premio, no sé, ¿no? Estamos tratando de poder ampliar especialmente ese punto. Pero una linda pregunta, una buena pregunta. Bueno, una más y podemos finalizar. Muchas gracias, profesor. Muy Gracias bien, a usted, entonces, hermano Olivia. la última pregunta para nuestro hermano Víctor Hugo Guerra. Ok, si no está, nuestro hermano Luis Manuel Aguirre. Bueno, yo les bendiga. Bueno, Luis Aguirre, yo les bendiga. Amén. Pastor, reverendo, usted habló sobre que la venida de Cristo es una doctrina de interpretación, que tiene interpretación, es de interpretación. Exacto. Y que usted dijo con la absoluta. Yo quiero que me aclare esa parte. A ver si logré entender la pregunta porque tenía un poquito de distorsión. La escatología es una ciencia que entra al corpus intelectual de la teología sistemática en los años 40, años 50. No había entrado antes porque no pertenecía a una teología sistemática concreta por el carácter interpretativo que tiene. Más bien, lo tomaban como una teología práctica. Doxa praxis, la teología práctica. Y como teología práctica, entonces uno podría decir, bueno, estas son las diferentes visiones que hay sobre la venida del Señor. Entonces, pero después se descubre que hay toda una tradición histórica, especialmente de premilenarismo histórico, y se incorpora como teología, como parte de la teología sistemática. La teología sistemática, la primera mirada que acuñó por todo el peso interpretativo histórico que tenía fue el premilenarismo histórico. Ya después surgieron diferentes teologías sistemáticas donde se afirmaban, por ejemplo, lo demás. Por ejemplo,
la teología de Perlman, la teología de Samuel Sullivan y otros más que son de nuestra línea pentecostal, tremendos intelectuales, hablan del dispensacionalismo, aunque presentan otra postura, pero hablan mayormente de la postura dispensacional, que es una postura, insisto, intelectualmente muy sólida, pero hay elementos interpretativos que son forzadamente interpretados. Hay un problema de forzar algunos textos, pero bueno, eso podría profundizarlo en el escrito que les puedo mandar. Entonces, la escatología es interpretativa. ¿Por qué? Por tres premisas fundamentales. Uno, lo único absoluto es que Cristo viene. O sea, Él lo prometió, es algo que Él dijo. Pero Cristo no estableció una especie de bosquejo. Él dijo elementos como Mateo capítulo 24, imagínate, esto va a suceder. Y Él presenta un escenario catastrófico, pero todavía no es el fin. Y después habla de otras señales muy propias en el tiempo propias para Israel, y ahí señala de que será su venida. Y cuando Él habla de su venida, Él habla de su venida en gloria y de manera que todo ojo le verá. Entonces, es interesante cómo se establece esta línea escatológica. La escatología es una ciencia que tenemos que interpretar. Estamos seguros de que los tres profesores que hemos estado acá nos vamos a ir al cielo igual. Aunque yo sea histórico, el anterior, no sé, creo que fue dispensacional, o incluso el amilenial, incluso aquel que no cree nada. Si cree en Cristo, entonces estaremos en el cielo, porque es una forma de interpretar. Hay dos doctrinas profundamente interpretativas en la teología sistemática. Es esta doctrina de cómo miramos los últimos tiempos, porque todas tienen coherencia intelectual, pero todas también tienen problemas con textos que para poder afirmar su postura tienen que forzar el texto. Y ahí está la dificultad. La segunda doctrina que es interpretativa es la doctrina de la soteriología, que es la pregunta básica: si la salvación se pierde o no se pierde. También es interpretativo. La Biblia te presenta un caudal intelectual y teológico de que sí se pierde, como también la Biblia te deja un caudal intelectual muy bello de que no se pierde. Entonces, al final, la salvación es por fe y fidelidad a Cristo. Ahora, lo demás, bueno, a ver, ¿cómo lo miramos? Independientemente de cómo lo mire, para ser salvo debo ser fiel y debo demostrar fidelidad de que evidentemente tengo la salvación. Si no la pierdo, y otro dirá, debo mostrar la salvación, si no nunca la he tenido. Ok, pero la fidelidad. Lo mismo, la escatología es de la mente interpretativa porque hay diferentes formas de ver el pasaje. Hay diferentes formas de interpretar el lenguaje de los últimos tiempos. Muy bien. ¿Qué pasó? Amén. Gracias. Muchísimas gracias, pastor. Le agradezco muchísimo por el tiempo que nos ha concedido. Realmente, si algo he podido notar es que usted es una persona muy ocupada. Lo seguimos en redes y lo vemos dando conferencias, y de verdad me siento honrado de que haya aceptado acompañarnos en esta clase. Yo sé que los hermanos han aprendido mucho y han enriquecido mucho, y hablo por mí también, he aprendido muchísimo. Personalmente me identifico con el premilenarismo histórico y es de verdad fascinante entender todo esto. Muchísimas gracias nuevamente, pastor. En serio, no tenemos cómo pagarle, la verdad para nosotros es una bendición. Y queremos despedir esta reunión Muchas gracias. Orando por usted también y bendiciéndolo en el nombre del Señor. Así que vamos a hacerlo. Les invito que allí donde usted se encuentra también incline su rostro y oramos por la vida del pastor Marco Huerta. Padre, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos diste de reunirnos acá, Señor, y de poder aprender. Ha sido una bendición grande, Señor, conocer tu palabra, conocer lo que creía también
la iglesia, Señor, en tiempos antiguos, y que hoy a nosotros nos enriquece entender esa forma de pensar. Ayúdanos, Señor, a romper cualquier esquema de nuestra mente que a veces nos vuelve, Señor, un poco sectarios y nos hace creer que no hay otras perspectivas, no hay otros puntos de vista. En esta hora te pedimos que bendigas la vida del pastor Huerta. Gracias, Señor, por la sabiduría que le has dado. Gracias, Señor, porque es un orgullo para el pueblo pentecostal saber que hay gente preparada, Señor, en todas las áreas. Bendecimos su vida y te suplicamos, Señor, que puedas darle aún más sabiduría y más conocimiento del que ella tiene. Que bendiga su ministerio pastoral, que bendiga su labor docente y que también, Señor, podamos ver muchos más libros publicados por nuestro hermano Huerta que vengan a enriquecer el conocimiento y nuestra fe pentecostal. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy se ha sumado a esta reunión. Permite, Señor, que estemos listos para la próxima y última ponencia. Ayúdanos, Señor, a preparar nuestros corazones. A ti damos las gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, muchísimas gracias, hermanos. Solamente quiero decirles algo. La próxima semana el hermano de Logos iba a hablar algo hoy, pero debido a los problemas técnicos que tuvimos y que él también tiene ese mismo problema de compatibilidad con su computadora, vamos a dejarlo para el próximo. Le pido que no se pierda el próximo lunes. Vamos a tener la visita del representante de Logos, que va a plantearles algo con respecto a esto. Que el Señor les bendiga, hermanos. Feliz noche. Bendiciones. Amén, amén. Aleluya. Bendiciones. Dios les bendiga. Saludos desde Guatemala. Marco. Buenas noches. Buenas noches. Saludos. Que le bendiga.